Bueno, arrancamos otra vez después del parón navideño y de final de año y empezamos el 2024 otra vez con mucha energía. Y bueno, lo primero de todo, dar gracias a la propiedad, al Bar Cristal, por dejarnos este espacio para realizar las tertulias. Y hoy arrancamos con un cambio rápidamente de paradigma, improvisando un poco, con Ángel Vázquez, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y licenciado en Química y Física. Y bueno, doy paso ya a Ángel para que nos hable un poquito del tema que nos quiera tratar. Pero bueno, la idea era hablar de un libro que salió hace 2 años en Francia y que está causando furor. ¿En qué sentido causando furor? Pues que han vendido más de 2 millones de copias y que habla de un tema insólito para Francia y insólito tal vez desde la perspectiva del siglo XXI de mucha gente. El título del libro es Dios, la ciencia, las pruebas, así de seco. Y el libro es un libro así de gordo, es decir, que hay muchas cosas, tiene mucho contenido. Pero bueno, hoy así, sin preparar ni nada y no dar muchos detalles, porque alguno puede estar espantado, eso de la ciencia, pues la mayoría de la gente cuando oye hablar de la ciencia, cuando salen noticias en la tele de la ciencia, bien, si nos dicen una frase que la entendemos, lo comprendemos. Si empiezan a meter 2 o 3 términos raros, ya nos suena raro y no entendemos nada. Bueno, hay que decir que este libro, claro, se ha vendido más de 2 millones de copias ya, y en España yo no sé las que llevará vendidas. En España salió en octubre, yo lo compré a finales de octubre, lo leí en noviembre y me impresionó tanto, pero no por el hecho de lo que quiera probar o demostrar, que eso pues cada uno lo lee y ve lo que le demuestra o lo que no le demuestra o lo que le dice o lo que no le dice, porque las cosas pues se pueden ver de una manera o de otra, ¿no? Pero el libro va dirigido a cambiar un poco socialmente y culturalmente las ideas que tenemos sobre la ciencia y la relación que tiene la ciencia con Dios, con la idea de Dios. Cada uno también puede tener una idea u otra. Los musulmanes tienen una, los cristianos tienen otra, los hindúes tienen otra. Seguramente hablan de lo mismo, pero con distintas fuentes de inspiración y de creencia. Bien, eso lo dejamos ahí. Por tanto, el tema, pues parece que para el siglo XXI es un tema que no tendría nada que decir, y más en Francia, que pasa por ser pues un país que hace años pues ha abandonado el cristianismo, por decirlo de alguna manera, a nivel mayoritario. ¿Y cuál es la tesis del libro? Pues eso, por un lado, que cada uno cuando lo lee saca su propia tesis, pero en realidad yo creo que el libro, lo leas como lo leas, tiene un impacto cultural. ¿Cuál es el impacto cultural que yo le veo? Pues el impacto cultural que yo le veo es muy sencillo. Seguro que si yo ahora os preguntara, y me gustaría que me lo dijerais, la idea que tenéis de la relación que hay entre la ciencia y Dios, o la ciencia y el cristianismo, son de oposición. Es decir, que una no casa con la otra. ¿Cierto o no? De conflicto, sí. Bueno, se puede emplearla para que no casan, vaya, que lo que dice uno está con... Bueno, eso ya es otro paso, sí, es otra idea, que no dialogan, pero que en principio la idea que nos están transmitiendo desde hace años, por lo que vemos en los medios de comunicación, por la idea que cada uno tenemos de lo que es la ciencia y de lo que es Dios o de lo que no es Dios, con independencia de que seamos creyentes o no creyentes, es que la relación entre la idea de Dios y la idea de ciencia, al menos cuando hablamos de Dios, claro, hablamos aquí en España y en Europa, y la idea de Dios está relacionada con el cristianismo, porque es la base de la cultura desde Roma. Lo mismo que el derecho romano es la base del derecho, pues desde hace 2000 años, desde que Roma crea el derecho. Punto. Eso no tiene nada que discutir. Bueno, pues la idea básica hasta ahora era que la ciencia decía cosas que contradecían a lo que, o las tesis o algunas de las creencias básicas del cristianismo. Esa es la idea que tiene mucha gente, porque esa es la idea que se ha transmitido. Entonces este libro lo que viene precisamente es a demostrar lo contrario, que si uno lee la ciencia, la última ciencia,
de la segunda mitad del siglo XX, lo que nos está diciendo es que está confirmando muchas de las creencias del cristianismo. Y luego ya la idea de Dios pues es otro peldaño que cada uno lo suba con sus fuerzas o con su inspiración o con sus creencias como quiera. Pero para mí esa es la idea básica. La ciencia de la última parte del siglo XX y del siglo XXI está confirmando las tesis fundamentales del cristianismo. ¿Cuáles son las tesis fundamentales? Aquí también podríamos discutir mucho, sobre todo si viene un teólogo o un cristiano tal convencido. Bueno, ¿cuáles son las esta, la otra? 2000. No. La básica. ¿Qué dice el credo de los cristianos? El que lo sepa. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Luego sigue con más cosas. Pero eso es lo básico. Un Dios creador. Bueno, pues eso es lo que trata de demostrar este libro. Que la ciencia hoy demuestra, abre la puerta a que haya un Dios creador. Quita la palabra Dios si quieres, un X creador, como pasó de Twitter a X, ¿no? Pues lo mismo, un ente creador. Esa es, creo yo, eso tiene mucho impacto cultural, porque es cambiar una idea extendidísima de que la ciencia y los cristianos y los teólogos y Dios y tal están a la greña. Unos dicen una cosa y los otros dicen otra. No. Bueno, ahora me preguntaríais seguramente, bueno, ¿y por qué dicen eso? Perdona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de tu visita y veo que será bastante interesante. Por lo cual, mi primera pregunta es la siguiente. ¿Por qué razón para llegar a este extremo de la conclusión de que efectivamente ahora todo puede unificarse? Porque han tardado tantos años y hemos tardado en llegar al siglo XX. Bueno, ahí tendríamos que entrar ya en otros detalles. Bueno, aquí la mayoría pues peinamos canas ya, entonces conocemos la historia del siglo XX, del siglo XXI y seguramente anterior. Eso también aparece en ese libro. La idea es muy sencilla. Es decir, hay un conjunto de científicos activistas de corte materialista, de idea materialista, que activamente han intentado sostener que el universo es eterno, que no tiene principio ni tendrá fin. Si eso es así, si esa idea fundamental la aceptamos, y además sabemos que la ciencia lo que nos ha dicho es que ese universo se rige por unas leyes inmutables que no cambian, si yo dejo caer esto, no lo dejaré caer para no causar alarma, todos sabemos lo que va a hacer. Son las leyes de la ciencia, la ley de la caída de los graves, por decirlo de alguna manera. Una de tantas, pero hay muchas, en la biología, en la química, en la física. Bueno, para no desviarme del hilo. Si el universo es eterno, no tiene principio ni tiene fin, ¿qué hacemos nosotros aquí? Somos parte de ese universo, seguimos las leyes que nos marca la ciencia, nacemos, morimos, y eso es lo único que hay. No hay más. Materia, materialismo y ciencia. ¿Qué es lo que ha pasado en la segunda parte del siglo XX y en el siglo XXI? Primero, que se ha confirmado la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang, para los que no lo sabéis, que seguramente sois la mayoría, se propuso en el año 1927 o 28 o por ahí, o 30 o 31 por ahí, por el año 30 del siglo pasado, es decir, hace casi 100 años ya, por un sacerdote belga llamado Georges Lemaitre. Fue el primero que sostuvo, era físico, era un astrofísico, no era ni un filósofo, ni un matado por ahí, ni un periodista, ni un literato. O sea, fue el primero que publicó un artículo
en el cual defendía que estudiando las leyes de la ecuación general de la gravitación universal de Einstein, una de las posibles soluciones era que el universo no era eterno y tenía que tener un principio. Una cuestión de física teórica. Un señor estudia una ecuación de esas leyes que tenemos en el universo que regulan la materia, que es la ecuación general de la relatividad general de Einstein, y una de esas soluciones, que es la que estudió este señor, indica que el universo no es eterno, que tiene que tener un principio. O sea que solo con argumentos físicos y matemáticos. No, coetáneo con Einstein. Lemaitre tiene fotos con Einstein. Y Einstein lo admitía, es decir, no fue corregido por Einstein. Después un ruso, Alexander Friedman, años más tarde, por otro camino, también estudiando la misma ley de gravitación de la relatividad general de Einstein, llegó a esa misma conclusión. Y esto ya estamos en los años 40. Como sabéis, en los años 40, en la Unión Soviética, gobernaba Stalin. ¿Cuál es la teoría básica del marxismo? El materialismo. Dialéctico. Materialismo. Resulta que estos son peores que la Inquisición. Ellos saben que si hay alguien que sostiene que el universo no es eterno, se les cae todo. ¿Qué pasó con Alexander Friedman? Como ha pasado ayer con Navalny. ¿Por qué se cargaron a Alexander Friedman en este caso? Porque si hay un científico ruso que está sosteniendo que el universo tiene principio, la teoría del materialismo y del ateísmo materialista y de que aquí somos únicamente materia y venga, tenemos que trabajar y cuando nos llegue la hora de ir para allá, pues nos vamos y se ha acabado y todo esto, pues eso ya no vende. Hay un inicio, entonces, ¿qué pasó ahí? Ya no, esto no es eterno, o sea que las cosas, el enfoque cambia. Eso aparentemente a la gente de la calle no le dice nada, pero a los jerarcas del Kremlin les decía mucho y la prueba es que asesinaron a Alexander Friedman y a sus colaboradores. ¿Por qué? Porque sostenían algo que era antisoviético, antimaterialista. Y ahora volvemos al principio de lo que yo os decía. El libro lo que sostiene precisamente es que con estas demostraciones lo que hace es cambiar culturalmente cómo pensamos sobre el mundo a nivel pero de calle y cultural, con independencia de que sepas física o no sepas física. Si esto no es eterno y sigue unas leyes y aquí pum 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 pam, sigue siendo las leyes, pero no es eterno. Las leyes siguen siendo válidas, pero no es eterno. Y eso los jerarcas materialistas se dieron cuenta inmediatamente que iba contra ellos. Hombre, porque contradice las bases ideológicas del régimen. Si el universo no es eterno y ha tenido un principio, ¿qué preguntas tú? ¿Y cómo tuvo ese principio? ¿Y qué había antes? ¿Y nosotros por qué estamos aquí? Eso no se le puede preguntar en un régimen marxista. Son preguntas escatológicas. Uh-huh. ¿Qué pensaba el marxista? O sea, ¿no veis que hay una contradicción lógica entre decir que el universo es eterno? No ha tenido principio, no ha tenido fin, por lo tanto nosotros aquí estamos, pues cada uno que esté como le dé la gana, pero aquí no hay nada más que soplar, más que esto es eterno y que estamos aquí de paso y no hay nada más que preguntar. En cambio, si te dicen que no es eterno, no solo que ha empezado, sino que la física también dice que habrá un momento que acabará. Además es que es lógico, aunque no sepamos física. Si una cosa empieza, lo más lógico es que termine. En cambio, si es eterno,
no empieza y no acaba. Eso, aunque no lo veáis, pensarlo más profundamente, contradice todo lo que sea puro materialismo. Y como esa era la ideología soviética, contradecía los propios cimientos. Y por eso aquel señor molestaba, como molestaban otros que tenían otras cosas más inocentes que hacer, como poner pasquines contra alguien o contra lo que fuera, pues lo mismo. Ese va a la base cultural ideológica del materialismo. Pero no solo eso, en la misma línea. Hasta esos años, los años 50, los físicos, los científicos de toda casta, físicos, químicos, biólogos, había muchos científicos que eran materialistas. Y ahora os preguntaré, ¿por qué eso del Big Bang, el hecho de que el universo tenga un inicio, por qué le pusieron ese nombre del Big Bang? ¿No suena un poco a chufla? Que una cosa tan gorda le pongan un nombre tan irrespetuoso como Big Bang. Bueno, que sepáis, Big Bang es una palabra inglesa, de la cultura inglesa, de América. Es lo que los niños dicen cuando un globo explota. Big Bang. Por tanto, es una chufla. Ese nombre se lo puso un astrofísico materialista que era el principal sostenedor en los años 40 y 50 de la teoría del universo eterno, del universo imperturbable, del universo que ni tiene principio ni tendrá fin. Y se lo puso para reírse de esas teorías de Georges Lemaitre y de Alexander Friedman. ¿Vais entendiendo un poco la guerra cultural que hay debajo de todo eso? ¿Me vais siguiendo, no? No hace falta ser muy... Bueno, más, es que el asunto no acaba ahí. Claro, el asunto no acaba ahí. En los años 60, ¿os acordáis de aquel señor, de aquel físico que se murió hace poco, que iba en silla? Stephen Hawking y Sir Roger Penrose, en los años 60, 59, 60 por ahí, también hicieron una contribución que va un paso más allá. Es decir, Lemaitre, Friedman, hay soluciones de las ecuaciones de Einstein de gravitación general que contemplan la posibilidad de que el universo tenga un inicio. Pues resulta que después, en los años 60, o sea, en 50 y pico, 60, Hawking y Sir Roger Penrose, que todavía vive, y es el director de tesis doctoral de una mallorquina que está en Inglaterra, en Manchester, hija de una amiga mía, todavía vive ese señor, demostraron lo que se llaman los teoremas del Big Bang. Es decir, demostraron ya que no solo eso era posible, sino que eso era lo que había sucedido. ¿Entendéis el paso más? Ya no es solo que sea posible que haya un Big Bang, sino que no hay escapatoria. Eso tiene que haber sido así. Stephen Hawking y Roger Penrose. Bueno, y ahora diréis, bueno, pero ¿cómo demostraron eso? Bueno, pues también lo mismo, pero con unos análisis más matemáticos, más profundos, que no podemos describir aquí porque yo tampoco los entiendo, aunque sea físico, de la ecuación de Einstein. Y diréis, bueno, pero todo eso es teoría. Pues sí, teoría, pero de la buena, de gente que sabe mucho. Diréis, bueno, pero entonces aquí tendríamos que tener alguna demostración práctica de que eso es así, no solo porque las matemáticas nos lleven a la conclusión que, ya veis lo que cuesta. Desde el año 1930, que Georges Lemaitre lo dice por primera vez, hasta el año 60 han pasado 30 años. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues la resistencia de todos los astrofísicos materialistas partidarios del universo eterno, que trataban de contrarrestar todo eso, hasta que ya cuando llegan los teoremas de Hawking y Penrose no hay escapatoria.
pero todavía falta un peldaño más en la ciencia. Sabéis que la ciencia es razonamiento, hasta ahora estamos en el razonamiento, pero también es observación. Ahora tenemos que tener pruebas observables de que eso que nos dicen las ecuaciones de Einstein se cumplió. Además, fíjate, se cumplió hace 14.000 millones de años. ¿Qué pruebas tenemos de eso? Pues sí, ¿qué queda de aquella gran explosión? Pues algo que habéis oído hablar también por la tele alguna vez. Cuando yo os diga el nombre, seguro que me decís que sí, que sí. La radiación cósmica de fondo. ¿Os suena? La radiación cósmica de fondo fue descubierta en el año 62-63 por Arnold y Penzias, dos físicos americanos, observando con radiotelescopios el universo y analizando una señal muy débil que veían en cualquier orientación, desde cualquier posición y en cualquier punto de la Tierra, y extraordinariamente débil. Tuvieron que demostrar que no era provocada por los aparatos de medida y cerciorarse de que eso era, entre otras cosas, los teoremas de Hawking y Penrose lo que demuestran es que esa radiación tenía que existir. Y estos la localizaron en el año 62-63. Les dieron a los pocos años el premio Nobel, evidentemente. Bueno, toda esta gente han tenido el premio Nobel, claro, para que no hace falta decirlo. ¿Y entonces qué? Pues que ahora ya tenemos el círculo completo. Ya tenemos demostrado, no solo teóricamente, de que ha habido un inicio en el universo, sino que además tenemos la prueba de que eso ha ocurrido, que es el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo por Arnold y Penzias. Ya se completa lo que exige la ciencia para algo, ya está completo. Bueno, entonces, volviendo al hilo inicial, el universo no es eterno, tiene un inicio. Alguien puede decir, bueno, ¿y tendrá un final? Pues también, la física también afirma que tendrá un final. Nada más. ¿No dice también la física que hay un principio general de conservación de la energía, que nada se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma? ¿No dicen que se está expandiendo continuamente, infinitamente el universo y que no hay trazas de que eso termine? ¿Cómo que no hay trazas? Muy bien, Javier, me has dejado el toro en suerte, como se dice. Javier dice, un principio básico de la física es la ley de conservación de la energía. Bueno, vamos a decir algo. Ahora vamos a la pregunta tuya, Javier. Vamos a decir algo porque también es interesante. Los teoremas de Penrose y Hawking, el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo, describen hasta no sé qué cero punto, no sé qué de la gran explosión inicial, cómo era el universo en esos momentos iniciales. Han pasado casi 14.000 años desde esa explosión. El universo tiene 14.000 millones de años. ¿Qué he dicho, 14.000 años? No, 14.000 millones de años. Bueno, pues desde esa gran explosión que los físicos describen hasta milésimas de segundos después de la gran explosión, y no pueden llegar más allá teóricamente. Bueno, la pregunta básica aquí entonces, otra cosa, que se me iba el hilo. La teoría de la relatividad unifica masa, energía, espacio y tiempo. Tiempo, todo es lo mismo. La gran explosión inicial crea el espacio, la masa, la energía y el tiempo. Todo. La pregunta para el tonto es, ¿y quién lo hizo? ¿Y qué había antes?
Pues el que lo hizo, claro. Esa es la primera respuesta lógica. Bueno, pues ahí dejamos. Ahora cada uno piense lo que quiera, ¿no? Pero esto es demoledor para todos los materialistas. Porque ahora vamos a la pregunta de Javier. El universo también tendrá un final. La ley de conservación de la energía y masa saben que se intercambian. Recuerden la famosa ecuación de Einstein que relaciona la masa con la energía. La bomba atómica, por ejemplo, de Hiroshima, es una conversión de masa en energía brutal. Y las bombas de hidrógeno, que hasta ahora no se ha ensayado ninguna, afortunadamente, es todavía más brutal. Masa y energía son lo mismo. En el universo se conserva la masa-energía, todo. No cambia. Pero como tú decías, se expande. Si se expande, cada vez tendremos menos energía y menos masa sobre el mismo espacio. Por tanto, ¿eso qué pasa? No es lo mismo. Si la Tierra se alejara a unos kilómetros del Sol, si variara unas décimas la precesión del eje de la Tierra cuando gira en torno al Sol, la primavera, el otoño y el verano desaparecen. ¿Y qué pasa si desaparece eso? Estamos encedelando otro punto que lo dejaré o para el próximo día, pero vamos a la pregunta de Javier. La energía y la masa se conservan, cierto, pero cada vez están distribuidas en un espacio mayor, tocamos a menos. Pero hay otra variable física que tú no conoces, ni nadie conocéis, aunque cuando os la diga os recordará algo, que es la entropía. La entropía. La energía se conserva, pero la entropía sigue una ley totalmente diferente. La entropía es una magnitud termodinámica que se conoce desde finales del siglo XIX porque la inventó Ludwig Boltzmann para explicar los cambios de estado, para explicar cuando un cuerpo caliente se pone en contacto con uno frío qué pasa, cómo llegan al equilibrio y cosas más complicadas sobre eso. La entropía viene a ser una medida del desorden que tiene un sistema. Un sistema soy yo, mi cuerpo y tal. Tengo un orden porque estoy ordenado, soy capaz de estar hablando, de estar pensando, de miraros a los ojos. Si yo desaparezco, el día que muera, no podré hacer nada de todo esto. Mi cuerpo se desordena, pero eso no solo pasa en mi cuerpo, pasará en toda la materia del universo. El universo, cada instante que pasa, se desordena más, porque la entropía siempre crece. Aunque se conserve la masa y la energía, la entropía, el desorden, siempre crece. Y eso llevará a la muerte térmica del universo. Y ese será el final del universo. Y está calculado cuándo ocurrirá eso. Cuando estemos a 0 grados Kelvin, que son menos 273 grados centígrados. Todo el universo llegará a un momento en que estará casi en 0 grados Kelvin. Por supuesto, nosotros habremos desaparecido mucho antes de que llegue a eso. Nosotros como Tierra, como seres humanos, como biología, como vida, como lo que conocemos ahora. ¿Cuándo ocurrirá eso? Pues hasta ya lo han calculado. Dentro de 10 elevado a 40 ceros de años. Es decir, que la ciencia también demuestra que el universo tendrá un final. No, ya está terminado, entonces ya está cerrado el ciclo. O sea, la ciencia ya tiene pruebas suficientes de que el universo empieza en un momento y en ese momento se crea el momento también, el tiempo, la masa, la energía, todo, el espacio. Y habrá un momento en que desaparecerá todo. Uy, las estrellas habrán acabado antes. Lo que luego sí, está descrito hasta todo el proceso, está descrito.
Sí, las estrellas llegará un momento en que desaparecen y lo único que quedan son agujeros negros. Agujeros negros. Son etapas. Lo mismo que las etapas del inicio del universo están descritas hasta 10 elevado a menos 12, o sea, un 0, con 12 ceros desde el momento en que se creó. Desde ese momento hacia aquí, los físicos son capaces de describirlo. Antes no. Y son capaces también, la física, la ciencia es capaz de demostrar que dentro de 10 elevado a 40 años aproximadamente, el universo estará caput. Un momento. Bueno, yo esto de la teoría científica también he leído bastante de que ahora la ciencia está un poco desacreditada, que no es tanto como que antes las teorías científicas iban a cualquier parte, y ahora se duda, porque yo por ejemplo que trabajo en el mundo de la intuición, de la poesía, de la creación, no se da importancia a la creación del ser humano, a esa intuición que a veces no es científica, pero que está en otra dimensión que no sabemos de dónde viene. Entonces no es científico. ¿Estoy equivocada? No sé. No, después, explícaselo de... Pero la ciencia tiene, como has dicho antes, una observación, una experimentación y se llega a un final, ¿no? La ciencia es eso. Observar, practicar y llegar a un fin, ¿no? En intuición y observación hay... Pero, no sé, la ciencia... Vale, mira, yo voy a engarzar mi pregunta a continuación. Todo lo que has explicado es ciencia. El Big Bang, la física cuántica, los avances que se hacen cada día, es ciencia. Pero de ahí a dar el salto y decir que Dios existe o que tiene que haber un creador, eso es un salto en el vacío. No hay una deducción lógica ni científica. El método científico puede avanzar, pero el problema está en el salto que hay, que como no conozco esto, entonces tiene que haber un creador, porque yo no lo entiendo. Es como en el pasado, cuando no se entendía, por ejemplo, por qué se producía un rayo y se decía, pues que es que lo lanza Júpiter, O sea, siempre hemos buscado una explicación a lo que no entendemos. Y ahora hay cosas que no entendemos. Es decir, no entendemos por qué empezó. Porque el universo, se pregunta uno, en la Edad Media un argumento para la existencia de Dios, que luego se retiró, era que no puede haber un reloj sin relojero. Todo funciona tan bien, ¿por qué va a haber un reloj sin un relojero? Pero eso es una deducción lógica, pero no científica. Entonces, todo lo que has explicado es ciencia, pero de ahí a saltar a la conclusión o a la prueba de que tiene que haber un creador, ahí está donde da la pregunta. ¿Cómo se puede dar ese salto de la ciencia a que existe un creador? No, el creador, ¿quién lo ha visto? ¿Qué prueba hay de que existe Dios? Igual que el reloj, que tiene que haber un relojero, porque no entendemos cómo todo puede ir tan bien. A ver, unas precisiones. Yo he dicho desde el principio que yo no venía aquí a demostraros que Dios existía. Y aunque los autores de ese libro, más que en la existencia de Dios, yo creo que van más contra la tesis del materialismo, que evidentemente queda destrozada con todo esto, pero por la propia ciencia, no porque uno sea religioso o intuitivo o amante de la poesía. El materialismo es opuesto a la poesía, opuesto a la intuición, opuesto a la libertad, opuesto a que la gente haga lo que le dé la gana. Es que el materialismo esto es así porque yo lo digo y porque tal y porque cual. Recordar lo que era la Unión Soviética. Pues era eso, unas normas rígidas y la gente sin libertad, sin intuición y sin poesía y sin nada. Eso por un lado. Por otro, bueno, sentada la tesis de que efectivamente el salto ese, pues cada uno lo da o no lo da. Pero yo no estoy de acuerdo contigo en una cosa. El ser humano lo único que tiene es la cabeza y la lógica para pensar. Por lo tanto, cada uno que piense.
Sí, pero claro, pero la ciencia no se mete en eso, cierto, en eso estamos de acuerdo. La ciencia simplemente enuncia sus leyes y enuncia sus descubrimientos y enuncia sus hallazgos y sus avances y lo que es y lo que no es. Pero claro, es que hay cosas como estas que os he explicado ahora que contradicen todo lo que se había pensado hasta el siglo XXI prácticamente. Un universo estacionario eterno, no, ya no existe eso. La ciencia todo lo que te aporta es lo contrario. A partir de ahí que cada uno piense lo que quiera, usando su... Ahora, si yo fuera un teólogo, ¿qué haría? Oiga, yo soy teólogo, mire, yo leo la Biblia desde que soy niño y ahora tengo 90 años, sigo siendo teólogo y sigo leyendo la Biblia. El libro del Génesis en la Biblia ya me dice que un día Dios dijo, hágase la luz, hágase la tierra, el sol, las estrellas. Oiga, eso ya lo sabía yo. Usted me viene a ratificar lo que yo ya sé por otra fuente, que creo en ella. Si no crees, nada. ¿Veis las conexiones? Claro, es que el ser humano es muy complicado. Conocemos muchas cosas por intuición, por revelación, por otras fuentes, por un amigo, por un conocido, por alguien que nos merece mucha confianza, y todo eso lo metemos en nuestra cabeza y pensamos sobre ello y deducimos para nuestra vida y para nuestro modo de ser muchas cosas, y conforme a eso tomamos decisiones. Bueno, pues conforme a esto también hay que tomar decisiones, las que sean, cada uno. Yo no me meto en la vida de cada uno, de lo que hace o lo que no. Yo no soy materialista, pero yo veo que en todas las civilizaciones el hombre tiene una necesidad espiritual. O sea, el hombre tiene que creer en los dioses, en lo que sea. Hay una dimensión espiritual que no sabemos de dónde viene. A mí eso me formula más preguntas, esa dimensión divina o espiritual que tiene el ser humano. ¿De dónde le viene? Porque eso tampoco es científico, pero todas las civilizaciones han tenido que adorar una faceta que falta al ser humano, que es la bondad, la belleza, la espiritualidad. Eso lo tienen todos los seres humanos. Eso sí que es un misterio. Y por ahí yo aceptaría la existencia de Dios más que por lo científico o por lo... no sé si me explico. En la armonía de la naturaleza, en la belleza de los colores, en todo está la dimensión espiritual del ser humano, que si miras alrededor es una maravilla. Eso sí que me llevaría a Dios, la naturaleza, no los científicos. Bueno, que quede claro que yo no tengo conflicto de intereses con la editorial ni con los autores. Pero precisamente en el libro, esto que acabas de comentar tú ahora, está muy desarrollado. Esa necesidad y eso. Incluso está, como diría yo, adornado por 50 o 60 declaraciones de grandes científicos de todos los tiempos que cuando hacían su trabajo de científicos sentían eso. Esa admiración ante la belleza de la naturaleza, la profundidad del universo, la inmensidad de lo que descubrían, la profundidad de lo que estaban descubriendo esos mismos científicos, y eso les llevaba a hacer declaraciones, y todas esas declaraciones están en ese libro también. Podéis encontrar todo eso ahí, como desde siempre, eso es otro argumento para pensar lógicamente cada uno de nosotros sobre lo que nos dice la ciencia sobre eso. Es otro argumento. Y en el libro encontraréis citas precisamente de los científicos, que parece que son las personas. No, yo solo lo que me dice la ciencia No. Sir Isaac Newton. Todo el mundo lo conoce. Sir Isaac Newton es el primer gran científico de la historia de la ciencia. Vivió en el siglo XVII en Inglaterra, y a él se debe la primera gran ley
No que él fuera el descubridor de la primera ley de la naturaleza, porque eso ocurrió ya hace muchos años, pero de la primera gran ley del universo, que es la ley de gravitación universal. Es decir, la ley que regula la relación entre planetas que están relativamente próximos, como son los planetas que forman el sistema solar. Con esa ley, Newton consiguió explicar las trayectorias que seguían los planetas alrededor del Sol, que hasta entonces era pues un jeroglífico. ¿Sabéis lo que quiere decir etimológicamente la palabra planeta? Viene del griego y quiere decir errante. Errante. Si miramos el movimiento de los planetas desde la Tierra, no hay ninguna regularidad. Ninguna. Por eso se les llamó errantes, estrellas errantes. No eran estrellas porque no tienen el brillo de una estrella, porque siguen aparentemente un movimiento errático. Pues Newton, con su cabecita, pensando y teniendo muy buenas intuiciones, llegó por métodos matemáticos y con base en las observaciones astronómicas de Galileo, de Copérnico, de Tycho Brahe, de Kepler y de muchos otros, algunos coetáneos y otros anteriores a él, a formular la ley de gravitación universal. Eso es un hallazgo matemático brutal, brutal. O sea que 6 o 7 planetas que se veían entonces desde la Tierra, que parecía un jeroglífico su movimiento, llegue un señor en el siglo XVII y diga, mire, fuerza igual a masa de un planeta por masa del Sol dividido por la distancia al cuadrado, eso, si usted resuelve esta ecuación y busca la trayectoria que se deduce de esta ecuación, le sale la ecuación de Marte, Júpiter, la Tierra. Salió. Un jeroglífico, pero un jeroglífico que no es como el del periódico, que lo tenemos aquí al alcance y miramos y damos y pum, pam. No, un jeroglífico que está ahí arriba y que no lo podemos tocar. Eso ha sido brutal para la ciencia. Perdón. Le dejo a él. Bueno, a ver, espera, como quieras. Después ya... Vamos a ver, Ángel, yo es que me quedan alguna que otra duda, pero bueno, creo que entender que si ha habido un principio es porque alguien lo ha creado. Creo que si pensamos así, este universo está para que lo habitemos nosotros. Si seguimos por ese razonamiento y no tiene fin el mundo, por así decirlo, el tiempo, ni el espacio, ni ¿Dios tendría también fin? Yo no sé responder a esa pregunta, Javier. No, pero te has equivocado en una cosa. El universo sí que tiene fin. Ah, no te entendí. Has dicho que no tiene fin. Claro, pero ahí viene ya una discusión que es lo que sugeríais vosotros dos también, una intuición. Bueno, claro, el que da el salto de la fe ya no necesita más, eso ya no hablamos aquí de esas cosas. No, la fe es otra cosa, la fe es otro salto, claro. Para uno que tiene fe ya no hace falta decirle nada más. Sin fe, ¿qué puedes decir? Pues yo diría, por ejemplo, que la hipótesis de Dios, X, ente creador, llámale como quieras, de acuerdo con lo que sabemos hoy científicamente, es más probable que la idea de no Dios, no X, no ente creador. Punto. Ahora, ¿qué es ese ente? ¿Qué es lo que preguntas tú ahora? ¿Qué somos nosotros? ¿Por qué somos nosotros así como somos? ¿Por qué tenemos una mente que es a la vez intuitiva y lógica? Bueno. Bueno, pero espera ya, ahora se pasa. Ya la ves. Perdona, pero yo vuelvo sobre lo mismo. Es decir,
que la ciencia avance y seguirá avanzando, pero eso no quiere decir que dé el salto a decir que existe un ser creador que lo ha hecho todo. Es decir, esto no. De hecho, en el 19 se hablaba de Dios ha muerto, cuando la ciencia empezó a aclarar cantidad de incógnitas y de hipótesis que no se explicaban. Dijeron, ya no necesitamos a Dios, Dios es el recurso para explicar las cosas que no sabemos. Y a medida que avanza la ciencia decimos, ya Dios no es necesario, no lo necesitamos a Dios, Dios ha muerto, se decía en el 19. Y ahora la ciencia avanza y seguirá avanzando, pero dar el salto a decir que existe un supremo que lo ha creado, no, porque los científicos hacen la ciencia que demuestran, pero no lo que se les ocurre. Ellos tienen también intuiciones subjetivas y particulares que no porque sean de un científico son científicas, son intuiciones. De hecho, Newton y Einstein, antes de demostrar algo, lo habían imaginado y luego lo fueron a demostrar. Se lo habían imaginado, pero hasta que no lo demostraron, no estaba demostrado. Pero hasta ese momento no estaba demostrado. Entonces, que tiene que haber un creador, bueno, es una hipótesis, pero no está demostrada. Vale. Realmente, ahora, vale. Yo me llamo Joan, soy nuevo aquí. No soy nuevo yo, pero soy nuevo aquí. Vale, entonces, el caballero... Bueno, yo considero dos cosas. Lo que decías tú, considero que casi se podría, no estaría mal visto sustituir la palabra respetuosamente Dios, Alá, tal, por un ente creador. Y que cada uno que le ponga la palabra que sea. Quizá habría menos guerras en este sentido. Esto por una parte. La pregunta que quería decir, y disculpad mi ignorancia, es que me sabe mal, pero no entiendo que el concepto de materialismo, cuando no existía la creencia de principio y fin, era materialismo. Y ahora, y después de que se demostró que existía tal, ya no. O sea, la relación del materialismo con el espacio-tiempo es que no lo entiendo. ¿Qué tiene que ver el materialismo con todo lo que ha pasado, que antes se creía que era todo infinito y ahora no? Bueno, yo la mejor recomendación que te haría sería que leyeras el libro, porque ahí te lo explica mucho más claramente. Pero la relación es muy clara y la prueba es que al señor Alexander Friedman se lo cargaron los soviets. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Es que tú no ves la contradicción que existe. Es que si no la ves yo no te la puedo iluminar mejor que con ese ejemplo, más que con un razonamiento. Es que no veo la contradicción, perdona mi ignorancia. No, si no es ignorancia, hay cosas que hay que ver, que las tienes que intuir o que ver que es así. Y la prueba es que, bueno, los soviéticos, vamos, no duró ni desde que publicó el artículo Alexander Friedman hasta que se lo cargaron, creo que no pasaron más de 3 o 4 años. Y esos 3 o 4 años con persecuciones en su casa, escondiéndose y... El motivo en sí era porque contradecía las bases del régimen soviético, que estaban fundadas en el materialismo, en que aquí no hay nada más que lo que tenemos es lo que dice Stalin y las leyes de la ciencia y las leyes... En fin, lo que crea un régimen ideológico, con una ideología, con unas cosas muy concretas, y que si te sales de ellas, y eso evidentemente, si a ti no te sirve el que los jerarcas rusos vieran que eso era darles una patada en ese sitio que duele tanto, defender una tesis que es puramente científica, en ese caso, para ver cómo eso tiene un impacto cultural y político, pues es que el ejemplo lo demuestra. Aunque tú no lo entiendas, tú fíjate solo en el ejemplo. Y hay muchos más, ¿eh? Si leéis el libro hay más. Bueno, el hecho de que Hoyle, que era el astrofísico más denotado como defensor de la teoría del universo eterno estacionario, que inmutable, que no cambia nunca, el que le puso el nombre sarcástico de Big Bang a las teorías de Hawking y de Penrose y de Lemaitre y de Friedman,
pues este y todos los que iban con él, os diré más, todo lo que habéis oído también que la ciencia defiende que existen universos paralelos, que puede haber muchos universos. Y también otra cosa que se llama la teoría de cuerdas, que hay múltiples cuerdas y según la cuerda que vibre eso da lugar a una cosa u otra y tal. Todo eso sí que es ciencia, pero especulativa. ¿Por qué? Porque no tiene ni una sola prueba empírica, pero ni por asomo, de que eso pueda existir. Esos son los inventos que los partidarios del universo eterno, materialismo, se han ido inventando para que el Big Bang no siga adelante. O sea, veis que dentro de la propia... Bueno, es que eso es lo básico de la ciencia, la contradicción. El hecho de que una persona sostenga una idea y otro la contraria, dentro del mismo sistema científico. Ojo, que no estamos hablando... Pero hasta el momento el Big Bang tiene las confirmaciones necesarias, pero los universos múltiples, los multiversos y todo esto, ahora también que lo digital se está poniendo de moda, también nos quieren hacer ver, y los avatares, todo eso es ciencia ficción de momento. Y parece ser que lo seguirá siendo, dicho por científicos, no dicho por mí. O sea, astrofísicos que saben de qué va eso y que entienden al milímetro todas esas teorías de cuerdas y de multiversos y de tal y de cual y de cual. Eso está así. Y respecto a lo que tú dices, estoy perfectamente de acuerdo. Fíjate que yo he hablado nada más que, evidentemente, si aceptamos todas estas teorías, si cada uno piensa lógicamente, cada uno le podrá dar la solución que quiera. Pero yo he hablado de la hipótesis más coherente con este estado científico de cosas hoy, es que haya un ente que se ha encargado de hacer esto, porque luego hay más argumentos que ahora ya no tenemos tiempo. Que es, por ejemplo, lo que alguno ya ha aludido de por qué somos como somos, por qué estamos aquí y cómo esto está tan ajustado todo, que es, hay un centenar de constantes físicas, o varias decenas, no sé si llegan al centenar, pero varias decenas, que solo que se modificaran una 10 milésima de 10 milésimas, 10 milésimas, las que son muy pequeñas, que el universo ya no sería como estamos viéndolo ahora. Pero en nada, ni nosotros aquí, ni nadie. El origen de la vida también es otro gran argumento que no hemos tocado ahora. Si se examina por qué la vida es posible científicamente, resulta que las probabilidades de que existiera la vida, teniendo en cuenta cómo se tienen que combinar los aminoácidos esenciales que forman parte del DNA, del RNA y de todo esto, cuya duplicación origina la vida, si se calculan las probabilidades de que eso ocurra al azar, ni el 10 elevado a 40 años de vida del universo sería suficiente para que eso ocurriera. ¿Por qué ha ocurrido? Lo insinuabas tú antes en uno de los comentarios que hiciste. Esa es otro de los filones, las constantes, que a poco que cambien esto ya no existiría. Por ejemplo, la constante de gravitación universal de la fórmula de Newton es un número 6,6 por 10 elevado a menos 27. Un número súper pequeño, 10 elevado a menos 27, o sea, 27 ceros delante del 6. Solo que eso cambiara un poco, el universo colapsaría. Y como esa, muchas otras. Bueno, yo me incorporo un poco tarde, pero esta pregunta serviría igual para cualquiera. ¿Tú crees que la mano del hombre con la bomba atómica, la bomba de hidrógeno, que estamos ahí en un hilo de que a uno de estos le falle la cabeza, podría intervenir o influir en la destrucción del planeta como Tierra y por consiguiente en el mundo? Bueno, pues esa es la pregunta más fácil de toda la tarde, sí. No hay nada más que decir, claro. Es decir,
el ser humano hemos sido tan inteligentes que hemos sido capaces de construir todo lo que puede autodestruirnos. Y en el momento que a uno se le crucen los cables nos vamos todos al carajo. Pero no porque una de esas constantes se modifique 0,0 y 27 ceros y una 10 milésima de esos 27 ceros y colapse todo, sino porque hay un loco aquí, de los que tenemos muchos, que se le crucen los cables. Pero bueno, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? No, seguiría. Sí, no, a lo mejor nada, sí. Lo que pasa es que aquí vendría una glaciación, cosas que ya han pasado en la Tierra, que se conocen. La historia de la Tierra... ¿Dónde influiría en el resto del universo? Pues depende de lo que pasara, probablemente no. Si no hay una alteración grave de lo que es el sistema masa de la Tierra que origine una perturbación de la órbita y colapse con otro y tal, no. Nosotros desapareceríamos, pero la Tierra seguiría su vida. Yo tengo una duda, bueno, tengo muchas, pero una de las cuales a ver si podemos o me dan un poquitín de luz sobre este tema. De joven, cuando íbamos al colegio, entonces nos decían los profesores que la Tierra era una masa de fuego. Para mí, una masa de fuego, no hay vida, no hay nada. ¿Quién puede, si efectivamente hubiera algún creador, cómo puede crear un creador una masa de fuego? Y luego, ¿qué transformación y qué transformaciones ha tenido que haber para que con los miles o millones de años haya podido ser un planeta habitable y en condiciones positivas para poder vivir, no nosotros, sino la fauna, todos los microbios y todo el ser viviente que hay en la Tierra? Bueno, yo no tengo nada que añadir sobre eso, porque eso es la historia de la Tierra, que la conoce todo el mundo. Ha habido una evolución desde el Big Bang, que podéis ver en cualquier libro. En este libro también hay algunas cosas de esas que están descritas. Y eso, bueno, es parte de la ciencia también, que no se tiene que poner en duda. Las distintas etapas geológicas que ha habido en la Tierra, cómo era antes, cómo fue ahora, los periodos de glaciaciones, las especies desaparecidas, etcétera, 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 las especulaciones sobre lo que ha ocurrido. Pero bueno, sobre lo de que la Tierra es una bola de fuego depende a lo que se refiera, pero ahora mismo tenemos ahí el volcán ese en Islandia que ha salido, pues es que sabemos que estamos sobre fuego, es decir, el núcleo de la Tierra está a 2.000, 3.000 o 4.000 grados, y eso sale por algunas vetas y aparece en Islandia y por ahí. Ahora, claro. Pues eso es lo que explica todo lo del Big Bang, desde que 10 elevado a menos 12 segundos hasta... Sí, claro que sí, claro. No, es la ley de evolución del universo desde el Big Bang hasta ahora. Son las leyes de la física que se van aplicando. Sí, no hay... Bueno, y sucesos que ocurren, claro, por ejemplo, sabéis que con toda probabilidad la desaparición de los dinosaurios fue debida a la caída de un meteorito. No es seguro, pero vamos, 90% de probabilidades de que fuera así, con lo que se sabe hoy, y así con toda la historia de la Tierra. Todas están datadas, toda la evolución de los planetas, de las estrellas, y cómo será el futuro también. Eso te coges un libro adecuado para eso y te responde a todo. Y disculpa, mira, para todos, ¿no? Visto que este sustituto de lujo que hemos recibido, hemos escuchado de una forma apabullante y hemos disfrutado, creo que todos, yo propondría que se le invitara en una próxima ocasión, porque si yo tuviera que hacer todas las preguntas que tengo preparadas, que no son preguntas, son observaciones, son planteamientos, desde el principio que hemos estado hablando en esta tertulia, al mencionar este libro, desde el principio de este texto, de este libro, que hablaba de este conflicto que ha habido entre las creencias religiosas, entre los, diríamos, científicos y tal, hemos dado un tremendo salto hasta el siglo XX prácticamente, y hemos hablado mucho técnicamente de todo. Pero hemos dejado a lo mejor un arranque que muy posiblemente este libro lo mantiene en su texto inicial,
y también sería importante. Me refiero a las teorías de Ptolomeo, de Copérnico, toda esta gente, el conflicto que tuvieron, la tremenda divergencia con la Iglesia, de que aquello daba vuelta alrededor de un creador, que no, que era alrededor del sol, etcétera, etcétera. Hay tanto para hablar y se está haciendo tan tarde que, si apoyáis, yo propondría poder tener una extensión, un bis a esta charla de hoy, porque vamos, para mí ha sido de las mejores. Bueno, muchas gracias.